puedan entrar, que son muy pocos, y para ustedes si fuera el caso. Continuando un poco con las clases anteriores, empezamos el día de hoy, viernes 9 de octubre, la clase con el grupo de segundo C de la secundaria Nexa, en la Vicenet, y el tema de este día va a ser notación científica, y como lo mencionaba al inicio, es parte o complemento de potencias. ¿Por qué? Porque también vemos potencias, pero ahorita les voy a explicar cuáles son las diferencias entre una y otra. Bueno, no me gusta que se queden ustedes con una definición de un libro, una definición de un cuaderno o de un profe. Lo mejor siempre en matemáticas es que tú puedas descubrir qué es para ti esa palabra. Para nosotros la notación científica en matemáticas es una forma de representar números, al igual que las potencias, pero simplemente nos va a servir para simplificarlo. ¿Qué indica esto? Que podemos escribir números muy grandes que pueden ser incomprensibles a lo mejor, que no podemos decir, ay, ¿cuántos son esto o cuánto equivale? Desde dinero, peso, distancia, tamaño, desde muy grandes hasta muy pequeños. Entonces la notación científica básicamente es algo que se empezó a utilizar mucho en la ciencia. ¿Para qué? Para ir eliminando un poquito tantos números que tenemos al hacer una operación. ¿Se puede hacer notación científica con cualquier número? Sí, siempre y cuando sigas las reglas un poquito de las potencias, y básicamente se rige por la potencia de 10. ¿Sí? Me gustaría a ustedes, si alguien me puede opinar, ¿dónde han utilizado notación científica o dónde la han visto? En los libros de matemáticas. ¿Nada más en los libros de matemáticas? Creo que sí. En biología, en geografía, en alguno de ellos nadie lo ha visto. En geografía creo que sí venía En cuando geografía, era lo de las escalas. las escalas, muy bien, por ejemplo, por ahí también tenemos a esas notaciones. El nombre de notación científica se dio porque era lo que utilizaban más en ese tiempo los científicos, pero no quiere decir que sea especializado o algo. Simplemente es para darle un nombre. ¿Sí? La potencia, pues, es un número potenciado sí mismo varias veces. La notación científica es la simplificación también de un número, pero casi siempre en potencias de 10. Vamos a tener el siguiente ejemplo. El que está aquí me dice que son años luz. ¿Sí? Los años luz se miden por medio de los kilómetros y me dice que son 9.46 por 10 a la 12 kilómetros. ¿Sí? No sé si antes lo habían escuchado o lo habían visto. ¿Qué es lo único que está haciendo esta notación científica? Eliminar un poquito todos los valores. ¿Sí? No sé si ustedes, pero a lo mejor lo van a empezar a ver en física, en alguna de sus materias de ciencia. Hay varios, podamos decir, valores que se simplifican. En este caso, ustedes lo escuchan mucho y muy seguido, porque cuando compran un teléfono casi siempre dicen, ¿y de qué capacidad es? Bueno, no, pues es de 128 gigas. Ah, tiene muy buenas. Ah, es de 256. Uy, tiene mucha capacidad de almacenaje. Bueno, la capacidad de almacenamiento de un dispositivo electrónico se mide en bytes o en giga, en este caso son gigabytes. ¿Sí? Entonces el byte es la unidad más pequeña, pero por ejemplo en las distancias, ¿cuál sería la unidad más pequeña?
en distancia que ustedes conocen, ¿cuál sería la unidad más pequeña? ¿El milímetro? El milímetro, y ya de ahí va a ir aumentando de 10 en 10 ese milímetro, ya después pasa a centímetro y ya después pasa a metro y ya así sucesivamente hasta llegar a hectáreas y todo lo demás. Entonces, básicamente lo que se utiliza en la notación científica es la reducción de valores. Imagínate esta distancia. Si tú la pones en tu calculadora no cabría. ¿Por qué? Porque son demasiados dígitos. En este caso, vamos a ir viendo cómo vamos a hacer las notaciones científicas, cómo convertir un número de notación científica a un número real o normal y de un número real a uno de notación científica. Ahorita son puros ejemplos, ¿sí? Para eso también podemos ver que existen notaciones científicas como el diámetro atómico, que es de 2.5 por 10 a la menos 10 metros. Va a haber notaciones científicas donde el exponente es negativo y donde es positivo. ¿Qué dice o qué piensas tú cuando el exponente es positivo? ¿Qué te va a representar? ¿Qué crees tú que te va a representar? ¿Nadie? Que me va a dar un resultado negativo. A ver. ¿Cuándo es positivo? Cuando la potencia es positiva, ¿qué crees que está representando este 10 a la 12 positivo? Que va a dar un resultado que va a ser positivo al final, ¿no? Va a ser positivo y va a ser muy grande, ¿sí? Cuando ustedes vean que la potencia es positiva y es un número muy grande, como en este caso el 12, quiere decir que este número es demasiado grande, es un número que a lo mejor no lo puedes tú ni definir, a lo mejor son millones de millones de millones de kilómetros, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando la potencia es negativa? Pues básicamente, ¿qué es? Si positivo es muy grande, ¿qué va a ser negativo? Muy chico. Muy pequeño. Muy pequeño, quiere decir que puede ser un tamaño microscópico, como ahorita los bichos, todas las bacterias, pues están basados mucho en notación científica por el tamaño. Por eso a veces dicen, este cubrebocas si sirve, este no, porque deja pasar estas partículas y bla, bla, bla. Entonces mucho está diseñado en este tipo de notaciones, ¿sí? Y bueno, ¿cuándo vamos a utilizar la notación científica? Cuando queramos convertir un número a notación científica, lo único que tenemos que conocer nosotros o cuando lo vamos a aplicar es que siempre va a ser en base al número 10. Toda la notación científica está en potencias de 10. Por ejemplo, imaginemos que tenemos esta cantidad, 1567.12, ¿sí? La parte entera pues ya sabemos que es 1567, los cuales son 4 dígitos. Si nosotros desplazáramos el punto o la coma X número de veces, lo único que vamos a ir generando va a ser otro número, ¿sí? Por ejemplo, aquí es 1567.12. Pero si yo convierto o paso la coma para acá, me quedaría como 156.712. Pero lo que estoy haciendo es que si yo quiero que sea la misma cantidad, le voy a agregar la notación científica, y esa notación científica, ¿qué va a hacer? Multiplicarlo por 10 a la potencia. ¿Cuántas veces cambié el punto o cuántos dígitos moví el punto?
1, entonces aquí sería 156.710, perdón, 712 por 10 a la 1. ¿Qué es lo único que estoy generando aquí? Que voy a multiplicar esto por 10 y al multiplicarlo por 10 pues va a volver a su cantidad original. ¿Cuál era la cantidad original? 1567.2. Pero alguien dice, yo quiero hacer esa cantidad más chica. Pues vuelvo a mover el punto y ahora es 15.6712 por 10, ahora a la que. La 2. A la 2, muy bien. Y si yo lo quiero por 10 a la 4, ¿qué es lo que tendría que hacer con este número que es el original? Mover el punto 4 dígitos. Mover el punto 4 veces. Sería 1 o 4 dígitos, 2, 3, 4. Entonces la cantidad sería 0.156.712 por 10 a la 4. Y puedo seguir así, yo puedo formar el número que yo quiera con notación científica así, porque lo único que estoy haciendo es cada vez haciéndolo más chico. Pero lo que nosotros normalmente buscamos es tener 1 o 2 dígitos enteros para poder hacer las operaciones. Por ejemplo, en este caso, 15.6712 lo puedo poner en notación científica con exponente a la 3 y sería 1.56712 por 10 a la 3. Y ya con este numerito ya es más fácil trabajar una suma, una multiplicación, porque al final solo le voy a agregar estos ceros o voy a mover el punto. Y alguien va a decir, bueno, profe, pero ¿para qué lo vamos a usar? En este momento pues simplemente sería para expresar números muy grandes a números muy pequeños. Pero en algún caso tú puedes hacer todas las operaciones básicas que son sumas, divisiones, multiplicaciones, divisiones con este tipo de notaciones y te facilita un poco porque no es lo mismo multiplicar a lo mejor. Voy a poner un ejemplo. 2.5 por 10 a la 5, todo esto multiplicado por 1 por 10 a la 5. Pasa mucho como las potencias. La base viene siendo casi la misma, entonces ¿qué voy a hacer? Pues voy a multiplicar los números que tengo aquí. 2.5 por 1, 2.5. ¿Y el exponente se quedará igual o cambiará? ¿Se va a quedar igual? La base sí se queda igual, que es 10, pero los exponentes cuando multiplicas bases iguales ¿Se suman? se suman, entonces el número que quedaría aquí, ¿cuál sería? 10 a la 10. Entonces, 2 por 5 por 10 a la 10. Y ya cambiaría ahí totalmente los valores. Ahorita en el otro voy a poner el ejemplo de cómo sería convertirlos de un número de notación científica a un número, podamos decir, real o el número que valdría en su posición en una recta numérica. Entonces, ¿qué es lo único que voy a hacer cuando yo quiera cambiar cualquier número, desde un simple entero o un decimal a una notación científica? Pues simplemente, si lo quiero hacer positivo, con exponente positivo, el punto siempre va a avanzar a tu izquierda, si lo estás viendo de enfrente. ¿Sí? Las veces que el punto cambie a la izquierda o se mueva, nos va a dar exponentes positivos. Pero si el punto lo cambias
a la derecha, los exponentes van a ser negativos. Un ejemplo, voy a seguir con este mismo. Voy a ponerlo aquí más abajo. Era 1567.12. Estamos diciendo que si el punto se mueve para la izquierda, la potencia va a ser positiva. Pero si el punto se mueve para la derecha, va a ser negativo. Entonces, si yo multiplico o muevo este punto 1, 2, ¿cómo me quedaría al final? 150 156.712 por 10 a la a la Sí, a la menos 2. A la menos 2, como estoy moviendo el dígito o el punto hacia la derecha, mis exponentes van a ser negativos. Si lo muevo para la izquierda, los exponentes van a ser positivos. Y este número es el mismo que este otro. Su cantidad cambia, se lee diferente, sí, pero al momento de nosotros ver que está en notación científica o que tiene esto, quiere decir que está modificado, ¿sí? ¿Qué voy a hacer cuando sea negativo? Pues va a ser un número muy grande, pero al momento de transformarlo a un número ya real, me voy a dar cuenta que a lo mejor es un número pequeñísimo, ¿sí? ¿Hasta aquí Sí, vamos bien? sí. Bueno, y aquí es lo que les decía. ¿Qué pasaría si yo tengo esta cantidad? 0.000734. Como no sé qué es, no puedo decir más que pues son décimos, centésimos, milésimos y así me puedo ir, ¿sí? Millonésimos. Estoy hablando que esta cantidad está en millonésimos. Pero a lo mejor para hacer alguna multiplicación o algo, se me va a dificultar demasiado hacerla con números pequeños. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo ir transformando esto y voy moviendo el punto. Y si lo muevo hasta el 7, ¿cuántas veces lo moví? 4. 4, entonces me quedaría 7.34 elevado o con la notación científica o por 10 a la que? A la menos 4. A la menos 4, muy bien. Entonces, creo que ya va un poco entendido cómo es la notación científica. Si yo muevo el punto hacia la derecha, es negativo. Si yo lo muevo hacia la izquierda, la potencia es positiva. Ya a lo mejor este valor ya es más fácil para mí hacer una suma, una multiplicación, que con este valor que es más pequeño. Básicamente para eso se utiliza la notación científica, para jugar con los números y hacer operaciones que sean lo más fácil. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Dudas? No. ¿Seguros? No. Bueno, No, profesor. ¿perdón? Pensé que alguien hablaba. Entonces, vamos a hacer esta pequeña tablita. No sé si se alcanza a ver o se ve muy pequeña. Ustedes me dicen. Sí se alcanza a ver. Bueno. Básicamente es una tablita donde están todos los exponentes de la base 10 con 10 positivos y 10 negativos. Bueno, aquí al final no me había fijado y me faltaron. Dejen pongo aquí el negativo. Y acá el 10 también es negativo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente lo que yo quiero que entiendan es de dónde salen estos números, ¿sí?
Vamos a poner a lo mejor, como referencia siempre vamos a empezar con 10 a la 0. Ustedes se acuerdan que cuando vimos las potencias, toda potencia que está elevado a la potencia 0, ¿cuál es su valor? 0. No, 1. es 1. 1. Sí, toda aquella potencia, o más bien todo aquel número que esté elevado a la 0, su valor es la unidad. ¿Sí? No lo olviden. Potencia 0, su valor es igual a la unidad o a 1. ¿Sí? En las potencias no existe el 0. ¿Sí? En las potencias no existe el 0. Alguien va a decir, y si pongo 0 a la 0, pues es un número irreal, no existe. ¿Sí? No lo podrías utilizar. Te lo podrían poner en algún ejemplo, sí, pero no es algo que tú podrías usar, porque inmediatamente tú puedes decir, pues el 0 no es un valor, es un dígito que se utiliza para explicar un vacío en el espacio, un faltante o algo, pero no es un valor. Puedes decir, yo tengo 0 pesos, sí, pero en pocas palabras no tienes dinero. Ya cuando dices, tengo un peso, ya tienes, aunque sea una unidad de valor. ¿Sí estamos? Sí, profesor. Entonces, Sí. muy bien. Ahora, 10 a la 1. La mayoría de los números o bases que esté a la exponente a la 1 siempre va a ser la misma base. En este caso va a ser 10. ¿Sí? Ya dan de cuenta que lo único que voy a ir haciendo aquí es lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan qué representa una potencia? Pues es la multiplicación de la base por tantas cantidades de sí mismo, y en este caso es 10 y solo es por 1, entonces pues 10 sin otro acompañante, pues su valor sigue siendo 10. ¿Qué pasa cuando ya tengo 10 exponente a la 2? Pues es como si tú estuvieras multiplicando 10 por 10, ¿verdad? Son 2 veces la base y su valor sería 100. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo 10 al cubo o 10 a la 3? Pues básicamente estoy multiplicando 3 veces mi base. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues en vez de 100 van a ser 1000. ¿Alguien ya detectó un poquito cuál es digamos, la solución en la notación científica? ¿Qué me da la potencia o qué va a expresar casi siempre la potencia? Positiva. El número por los que se tiene que multiplicar. La base. Pero si ya nos vamos un poquito a encontrar, digamos, una simplificación, una trampa. Digo trampa porque ya sería algo que tú ya sabes o que ya estás entendiendo, pero simplemente vas a buscar esa forma rápida de hacerla, ¿sí? Entonces la solución rápida es bien sencilla. Si tú te fijas, básicamente las potencias te dice el número de ceros que va a tener la cantidad. 10 a la 3 es igual a 1000, va a tener 3 ceros. Entonces ya sin necesidad de hacer la multiplicación, me voy a ir a un número grande. 10 a la 8. ¿Qué significa 10 a la 8? Que voy a tener... ¿Un 1 con 8 ceros? Puede ser un 1 con 8 ceros. ¿Sí? Y ahí tengo ya la cantidad. Si tú cuentas es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 1. ¿Sí? Hay otra forma de explicarlo. Normalmente se dice que la base, en este caso que es 10,
le vas a agregar la cantidad de ceros como tenga tu exponente menos 1. ¿Sí? En este caso voy a hacer este de arriba, es 10. El exponente es 10 positivo, voy a agregar 10 menos 1. ¿Cuántos ceros voy a agregar? 9. Entonces voy a agregar 9 y serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces esta cantidad, si yo ya la hago, me quedaría que son 10,000 millones de números. No sé si son gigas, kilos, gramos, metros, centímetros, no sabemos qué es. Pero a mí eso sí se me hace más complicado, se me hace más fácil decir, este número de aquí me va a dar el número de ceros. Y más porque estoy hablando de puras potencias de 10. Y ya al final solo le agrego el 1. Entonces, si aquí es la potencia 9, hago 9 ceros y agrego un 1. ¿Sí estamos? Sí, Pero eso es solo con 10 y 100 y esos. A ver, ¿puedes repetir la pregunta porque no la escuché bien? Que si ese es solo con los 10. O sea, que esa forma solo funciona con 10 o también se puede con, por ejemplo, el Con 3. la mayoría de los números que están, en este caso, en base a 10, sí funciona. Pero ya en cualquier número diferente a 10, no. ¿Por qué? Porque sus potencias son muy diferentes. Si tú pones 3 al cubo, su valor no te va a dar ceros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 3 al cubo es 27. Sería 3 por 3, 9 por 3, 27. Porque esto se hace básicamente con el número 10, porque es una potencia que básicamente solo le vas a ir agregando ceros. Si tú haces la multiplicación, pues aquí sería 10 multiplicado otras 9 veces o al final 10 veces. Y al final, si tú lo haces en la calculadora, pues lo único que te va a hacer la calculadora es eso, te va a agregar los ceros. Aquí no me van a caber, aquí nomás van 7, 8, 9 y 10. Básicamente estoy haciendo una forma más fácil de encontrar esos valores. ¿Sí estamos? Ok. Entonces esto sí solo funciona con potencias de 10, ni potencias de 20, ni potencias. Se puede a lo mejor con las potencias de 100, de 1000, sí, pero lo único es que ahí sí van a cambiar las cantidades de ceros. ¿Por qué? Porque ya no vas a agregar una, vas a agregar a lo mejor 4 o 5, dependiendo la base que tú tengas. Aquí el que es más amigable para este tipo de eh, sugerencia o facilidad es el 10, por eso se utilizó. Entonces, lo que ustedes normalmente, imagínense que yo estoy aquí viendo bytes, ¿sí? Que es la unidad en lo que se mide la capacidad de almacenaje, ¿sí? Los megas normalmente son 1000 bytes, ¿sí? 1000 bytes representan un megabyte, ¿sí? ¿Sí vamos bien? sí, Sí. ¿Seguros? Sí, profe. Bueno. Y lo que ustedes normalmente consumen, que son los gigas, ¿por qué creen que estén representados? De hecho no, aquí sí me equivoqué yo. Los 1000 siempre son kilobytes, porque por ejemplo 1000 gramos son un kilo, un kilogramo, ¿sí? Entonces 1000 bytes son un kilobyte, que es normalmente a lo mejor en lo que ustedes ven las velocidades y todo eso. Y un mega serían 1000 kilobytes. Entonces un mega es 10 a la 6 y 10 a la 6 vienen
siendo 1.000.000 de bytes. ¿Sí? 1.000.000 de bytes equivale a 1.000 kilobytes. Y si lo voy haciendo cada vez más chico, 1.000 kilobytes son igual a un megabyte, que son lo que ustedes utilizan para el internet, para todo eso. ¿Y los gigas? ¿Qué van a ser los gigas? Pues van a ser los miles de millones de bytes. ¿Sí estamos? Entonces, 10 a la 9 es igual a 1.000 bytes o 1.000.000 de kilobytes, y al final es un gigabyte. En pocas palabras, al momento de que tú hablas de que un celular tiene 128 gigabytes, estás hablando de que tiene 1.000.000.000 de bytes, o sea, ya de ahí 128.000.000.000 de bytes es lo que le cabe a ese celular que tú tienes. Ya si es de menos capacidad o es de más, pues solo le aumentas o le disminuyes. ¿Y alguien se ha preguntado, ustedes, por qué todas las tarjetas de USB, de memoria, van en estas cantidades? ¿Ustedes saben por qué van en esas cantidades? Porque están en potencias. Están en potencias. ¿Y en cuál potencia creen que están? En la potencia de 2. De 2, muy bien. Todas están en potencia de 2. Por ejemplo, esta es 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, ¿sí? Y así sucesivamente, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, 2 a las 8. ¿Sí? ¿Por qué están en potencia de 2? No sé si ustedes han escuchado o han visto, pero en lo que es informática, computación, la computadora no lee palabras, solo lee números, y no lee los números como tú normalmente los ves. La computadora hace operaciones en un sistema que se llama binario, ¿sí? En el sistema binario solo existen dos números. Esos dos números son el 0 ¿Y el 1? y el 1, ¿sí? Con ceros y unos forman toda esta cantidad de millones, ¿sí? Entonces, por eso están en potencias de 2 y por eso van de 2, 4, 16, 32, 64 y bla, 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 ¿sí? Si tú le sigues, así van las potencias. Porque como es un lenguaje de 2, pues cada que vas agregando se van agregando así. Es muy raro ver que hay memorias de otras cantidades que no sean esto. Casi siempre la memoria que sigue de la de 64 pues es 2 veces más grande que la anterior. Básicamente lo que tiene es 2 unidades de 64 en una sola. ¿Qué va a seguir de 128? Pues una de 256. De 256 se pasa a 512. Y básicamente es eso. Tras de decir, ay, ¿qué brujería puede tener? Pues las memorias USB que tú conoces normalmente pueden ser unos modulitos así que cuando ya los abres, traen un chip. Si a lo mejor es de 8 GB, pues trae dos chips así chiquitos que cada uno guardan 4 GB, ¿sí? O si es de 32, pues los dos son de 16. O hay en algunas que traen más módulos. Por ejemplo, si es de 16, pues a lo mejor trae 4 chips de 4 cada uno, ¿sí? Y así funciona básicamente todo lo que hablamos de computación, en pares, para que pueda funcionar. ¿Por qué? Porque estamos en un lenguaje binario. No me quiero meter mucho a eso porque si es un lenguaje difícil de comprender, ya a lo mejor si tú entras a alguna preparatoria como un Cebatis
el número que tú quieras. Existen las especialidades como electrónica, informática, sistemas, que son los que más utilizan este tipo de operaciones, y que pues es un lenguaje que ya cuando lo entiendes es fácil, pero sí sí te tardas un poquito en entenderlo. Entonces, básicamente, todo lo de notación científica está en base al 10. Ya vimos que cuando la potencia es positivo, se van agregando 0. Pero ¿qué pasa cuando la potencia es negativa? Pues ahora en vez de... Sí, adelante. ¿Quién iba a hablar? Se le van a ir como recorriendo espacios y se le va a ir poniendo cero. Exacto, ahora en vez de que sea una multiplicación, va a ser una división. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que tú vas a dividir, en este caso, 10 a la 1 sería 1 entre 10. 1 entre 10 es lo mismo que 0.1. En pocas palabras, el puntito que tú tenías aquí lo recorrimos ahora para acá. ¿Qué va a pasar cuando es 10 a la menos 2? Pues es 1 entre 10 por 10. O esto es igual a 1 entre 100. ¿Qué va a pasar? Pues va a ser 0.01. ¿Qué va a pasar cuando es 10 a la menos 3? Igual lo vamos a dividir. Igual va a ser una división, pero ahora va a ser 1 entre 1000. Y el valor sería 0.001. ¿Alguien me puede decir cómo podríamos encontrar a lo mejor una forma matemática más fácil de explicar esto y de realizarlo? Se le ponen 2 ceros a la izquierda, digo, el número de la potencia, se le pone el número de ceros a la izquierda Podemos y hacerlo, luego el punto. eso, vamos a hacerlo. De hecho, alguien un día me dio esa y se me hizo bien. Si acá pones primero el 1 y luego ya los números, pues ahora vas a poner el 1 y los ceros van a ir caminando hacia la izquierda. En este caso, a la menos 4, ¿cuántos van a ser? 1, 2, 3, 4. ¿Y qué es lo que vas a hacer para agregar el punto? Pues esos mismos espacios los vas a contar aquí. 1, 2, 3, 4. Aquí iría el punto. ¿Sí? Entonces, cuando yo esté hablando de notación científica, si yo tengo 10 a la menos 8, pues sí puedes poner tú 8 ceros, 5, 6, 7, y agregas el 1. ¿Y cómo voy a saber dónde va a ir el punto? Yo en lo personal, Contando 8 espacios. 8 espacios, empezando con el número, con el último dígito hacia la izquierda. Pero les voy a dar un secreto. Lo más sencillo es, ya pusiste los 8 ceros y el 1, pues solo agarra un 0 y después de ese 0 va a ir el punto. Vamos a hacerlo con el de 10. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el 1. Si tú cuentas este 1, quiere decir que va a ser el espacio que está acá. Entonces aquí iría el punto. ¿Sí está claro? Si los contamos van a ser 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí está? Pero alguien va a decir, profe, es que está bien fácil, usted lo está haciendo con puro esto, pero ¿qué va a pasar cuando me dé usted un valor? Pues simplemente vas a mover el punto. Pero profe, ¿qué pasaría si yo tengo
un ejemplo. 1 por 10, bueno, voy a poner otro número. 15 por 10 a la 6. ¿Qué es lo único que te está diciendo este exponente? Que es un número muy grande, ¿no? Y que en pocas palabras quitó 6 dígitos. Entonces quiere decir que a este número 15, ¿qué le hace falta? 6 dígitos. Y esos 6 dígitos, ¿cómo los voy a completar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues como no hay más números, los voy a completar con ceros. Y ahí está. 15 por 10 a la 6, ¿a qué es igual? A 15 millones. ¿Qué es más fácil? Pues trabajar con 15 por 10 a la 6 que trabajar con 15 millones. Pero, profe, ¿qué pasaría si yo tengo 15.1, 2, 3, 4, 5, 6 por 10 a la 6? ¿Qué es lo que harían ustedes? Recorrer el punto. Las veces que me diga el exponente, y en este caso, pues este punto se recorrería 6 hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya, básicamente notación científica, en palabras se pueden oír mal, pero burdas, es mover el punto hacia la derecha o hacia la izquierda. Es lo único. ¿Sí? Y esto les va a servir a ustedes para ir haciendo operaciones cada vez más fáciles si las convierten en notación científica. ¿Qué quiere decir? Lo hacen en enteros en vez de decimal. ¿Qué es más fácil trabajar? ¿15 enteros o 15 millones? Pues 15 enteros, ¿no? Pero esa ya es decisión de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Generar un poco de opciones para que ustedes trabajen. Muchas veces las cantidades milimétricas, como son casi todo lo milimétrico, casi siempre todos son microorganismos porque están microscópicos que no los podemos ver con el ojo humano, pero sí con ayuda de un microscopio que ¿qué hace? Potencializa esa imagen chiquita en otra más grande. ¿Qué hace también un miralejos o un miralejos o se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Un telescopio. ¿Qué es lo que hace? Te pone las cosas como si estuvieran muy cerca. Y aparte de hacerlas más cerca, si tú tienes algo aquí muy muy cerquitas, se va a ver enorme, ¿no? Sí. Pero por ejemplo una estrella que está a millones de millones de millones de millones de kilómetros, pues se va a seguir viendo chiquita, pero tú si tu tu telescopio es muy potente, pues a lo mejor sí lo vas a poder ver. ¿Cómo le hacen los científicos para ver los planetas que son los más cercanos que tenemos aquí? Pues con ese tipo de unidades, que se necesitan cosas muy avanzadas, sí, pero es a donde podría yo explicarte un poquito que va todo esto. Y de hecho tú utilizas muchas potencias o notación científica. Cuando vas a la tienda y pides un litro, pues un litro básicamente son 1000 mililitros. ¿Sí? Cuando pides un kilo de huevo o un kilo de tomate, de papas, estás pidiendo 1000 gramos y estás utilizando ahí la potencia. Cuando tú quieres un celular, pues un celular que ya cuesta 5 o 6 mil pesos, pues ya estás reduciendo una cantidad a un solo número. Por ejemplo, cuesta 5 mil pesos. Esos 5 mil pesos son 5 moneditas de a peso, o son 10 billetes de a 500, o son 100 billetes de 50, y así sucesivamente. O sea, lo único que vas haciendo son expresiones diferentes con la cantidad que tú tengas. Entonces aquí les pregunto a todos, ¿quedó claro lo que es la notación científica y para qué la utilizamos? Sí. Muy bien. Sí, profe. Entonces,
¿Qué es lo que van a hacer básicamente? Van a ustedes a ir trabajando ahí en su libro. Si no me fallan, son 5 o 6 hojitas. El día lunes, si no hay algún cambio en lo de las reuniones, seguimos igual a las 11. Si fuera algo, les aviso el sábado, domingo o hoy mismo, por si le cambiamos el horario. Pero creo que el lunes sí tienen a clase antes de mí, ¿no? A las 10. ¿O no tienen clase? Déjeme les digo. Bueno, pues no sabemos. Si no se puede, lo dejamos igual a las 11. Y ya sería parte de ver algunos problemitas que vengan en tu libro para algunas dudas. Si ya lo empezaron el fin de semana, por ahí dudas o algo, me mandan mensaje y ya puede ser lo que vamos generando. Y les recuerdo que el próximo viernes sería su examen. ¿De qué va a ser su examen? De los 5 temas que hemos visto. Alguien va a decir, ¿cómo que hemos visto 5 temas? Sí, porque algunos han ido dentro de los mismos. Uno fue multiplicación de todos los números, enteros, decimales y fracciones. El otro fue división también de lo mismo. De ahí siguieron potencias, multiplicaciones y divisiones. De las potencias, ¿qué siguió? Potencias negativas. ¿Sí estamos? Y por último sería notación científica. Entonces, de los, si tú te fijas, 12, 13 temas que teníamos al inicio, ya vamos casi a la mitad. Entonces, alguien va a decir, ¿cómo va a ser el examen? Pues va a ser muy sencillo. Una parte va a ser como el examen que hicimos de diagnóstico, ya revisadolo bien y que te dé la mayor parte de tu calificación, que va a ser el 50% en forma virtual y el otro 50% va a ser de forma digital. Nada más que aquí sí les voy a pedir que sean muy honestos y contesten lo que ustedes saben. Voy a poner yo ahí el examen. Al final de que tú acabes el digital, te va a decir, este es tu examen, cópialo en la libreta, hazlo a mano, le sacas foto y lo vas a subir en la sección que dice examen en Classroom. ¿Sí? Entonces va a estar dividido. El 50% del valor de tu examen te lo va a dar casi al instante. ¿Por qué digo casi? Porque a veces se equivoca o me equivoco yo y puse mal una pregunta y a lo mejor una o dos se me van mal, pero ya casi lo tengo acabado y lo demás pues ya necesito un tiempo para poderlo revisar. ¿Sí estamos? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces dejamos hasta aquí la clase. Les agradezco mucho y les deseo un buen fin de semana. Gracias, lindo fin de semana. Igualmente, Bye. hasta luego. Gracias, lindo fin de semana a todos. Gracias, profe. Profe. Bonito Gracias, profe. Gracias, profe.